La base del sistema es tu inconsciencia. Quiero antes que nada que nos demos cuenta de que no sé si cada uno de vosotros y cada una de vosotras, pero mucha gente vive en la inconsciencia. Pasan sus días sin vivir realmente sus días. Estás en un sitio, pero realmente no estás en ese sitio, porque con la mente estás viajando a no sé dónde. Vas paseando por la calle y realmente no estás en la calle paseando. Mientras que estás paseando con tu cabeza, vete a saber dónde estás. Estás con alguien y con ese alguien al principio prestas atención, pero antes que te des cuenta, ¡plá!, empiezas a pensar en otra cosa. Y esa persona que está delante tuya hablando contigo realmente se te hace invisible, porque deja de prestarle atención y empiezas a pensar en otra persona o en otras situaciones. Estás delante de algo, delante de un objeto, estás en algún sitio, y en lugar de estar viendo eso que tienes delante, eso se te hace invisible, porque con la mente te vas a no sabemos dónde. Hay un tema que te interesa, a lo mejor de tu vida personal, de tu vida familiar, y sobre ese tema quieres recapacitar, y te sientas para recapacitar. Pero oye, no eres capaz de centrarte en ese tema, porque cuando vas poniendo atención a ese tema, la mente te trae otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y al final se te pasa el tiempo y realmente no has estado centrado en aquello para lo que te sentaste a recapacitar. Son pequeños ejemplos de que en nuestro día a día, en lugar de estar presentes, estamos ausentes. Esto es tan frecuente que lo consideramos normal, pero no es normal, es una enorme anormalidad. Muy frecuente, porque le pasa a mucha gente, pero es una profunda anormalidad. Y esa profunda anormalidad tiene una implicación muy importante. Desde que nacemos, están introduciendo desde la familia, desde el colegio y el instituto, desde los medios de comunicación, desde nuestros amigos, están introduciendo sistemas de creencias. No nos damos cuenta, pero están introduciendo modos de ver el mundo y modos de actuar. Normas, reglas, paradigmas, pautas, hábitos, nos lo van introduciendo. Y eso va entrando en la cabeza como si fueran programas informáticos. Y debido a nuestra ausencia, cuando estamos delante de algo, como estamos realmente ausentes porque no tenemos el mando consciente de nuestra vida, en lugar de actuar y reaccionar nosotros, lo que se ponen en marcha son los programas informáticos, los sistemas de creencias que han metido en nuestra cabeza. Y creemos que estamos actuando nosotros, pero es mentira. Estamos simplemente llevando a cabo una respuesta automatizada de los sistemas de creencias que han introducido en nuestra cabeza. Y para eso precisamente hay quienes están interesados en que estemos fuera de nuestro sitio, en que no estemos donde estamos, en que estemos ausentes, porque de esa manera, en lugar de nosotros, de corazón en cada momento, en cada circunstancia, actuar conforme lo que sintamos, no lo hacemos así, porque al estar ausentes nos conformamos sin darnos cuenta, nos limitamos sin darnos cuenta a responder con nuestra cabeza, respondemos conforme una batería de paradigmas, de pautas, de hábitos, de normas, de reglas que han metido aquí y que nosotros hacemos nuestras creyendo que son nuestras, pero no lo son. Son programas informáticos que nos han insertado. Para que esto ocurra se necesitan dos cosas. En primer lugar, tu propia inconsciencia. Es la base, tu inconsciencia, porque esto depende de ti. Es cada uno el que puede parar esta vorágine en el que estamos metidos y sobre lo que vamos a hablar. Tú puedes pararlo. Depende de ti, depende de que te des cuenta, depende de que tomes conciencia, depende de que te propongas vivir el aquí y ahora, de que te propongas vivir de verdad la vida que tu corazón te está diciendo. Todo eso depende de ti. Por tanto, nosotros somos los primeros responsables. Pero además de eso, hay que darse cuenta que hay gente interesada que esto suceda. Y para que suceda, mueven una serie de hilos. Unos hilos que son de dominio y unos hilos que son de dominación y de manipulación. Bien, tras esta introducción, permitirme que empiece a hablar ya de esto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden ser esos interesados en que nos mantengamos en la inconsciencia y que mueven todos los resortes que están en su mano para que sigamos instalados en ella? Pues bien, hay todo un entramado de dominio y manipulación. Todo un entramado muy vasto, muy grande, muy complejo. Y dentro de ese entramado hay un núcleo duro, que son los que de verdad dirigen.
Un núcleo que hoy día maneja los hilos de la economía, de la sociedad e incluso de la vida de cada persona en el planeta sin que las personas del planeta seamos conscientes de ello. Inmediatamente cuando se habla de esto, además de la reacción negativa que dice la mente y dice, anda ya, hombre, ¿esto cómo va a ser posible? Inmediatamente también surgen preguntas. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo están organizados? ¿Cómo lo hacen? Bien, vamos a hablar de esto. Y además vamos a hablar de esto independientemente de que, como os decía, no quiero convencer a nadie, lo hablo con una enorme tranquilidad. Porque sé que, por raro que les parezca a la mente, a muchas personas hay algo dentro que dicen, es verdad. No sabemos quizás muy bien intelectualizarlo, pero de la manera que sea, yo creo que son cantidad de personas las que se dan cuenta de que lo que está ocurriendo es tan raro, tan raro, tan raro, que esto no puede ser fruto de la casualidad, sino que tiene que ser consecuencia de algo que está muy bien organizado. Y además está organizado por gente que sabe muy bien hacer las cosas. Vamos a hablar de esta gente, vamos a hablar de todo el entramado, pero vamos a hablar sobre todo y fundamentalmente, para empezar, del núcleo duro de ese entramado, los que realmente manejan todos los hilos. Y las preguntas, como comentaba, que la mente hace es cómo se llaman, quiénes son, cómo se llaman, cómo están organizados, cómo lo hacen. Vamos a responder sintéticamente a estas preguntas y después lo vamos desarrollando. ¿Quiénes son? Pues al hilo de todo lo que vengo comentando, son aquellos que están interesados en que sigamos siendo esclavos integrales, que sigamos perteneciendo a esa raza de deudores a la que hacía referencia hace un momento, y los que están interesados en que por los sistemas de creencia que ellos nos imbuyen, nuestra actuación cotidiana, nuestro comportamiento de todos los días, nuestra vida entera se corresponda con esos sistemas de creencia, con esas reglas y con esas normas que son los que a ellos les interesan y que nosotros, sin darnos cuenta, hacemos nuestra, no teóricamente, que también, sino prácticamente en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se llama? Algunos quieren llamarlo Illuminatis. Ese nombre se presta a confusión. Lo cierto es que el nombre es imposible dárselo porque actúan absolutamente en el anonimato. De corazón a corazón, cualquier nombre que tengamos en la cabeza, cualquier nombre que alguien pueda dar, no pertenece a ese núcleo duro. No pertenece a lo que es el peso pesado de la estructura de dominio y de manipulación. Pertenecerá a otros círculos, ahora hablaremos de ello, que están más abajo para entendernos. Pero los que realmente manejan el cotarro son y se mantienen en el absoluto anonimato. Actúan de incógnito y se mantienen en el absoluto anonimato. Es más, la actuación de incógnito y el anonimato son reglas fundamentales para que este entramado siga en pie. Por tanto, cuando se pregunta cómo se llaman, lo cierto es que no sabemos nada acerca de sus nombres. Me gusta compartir el contenido de un texto, de un libro, que hay quien considera que viene del siglo XII-XIII, hay quien lo data en el siglo XVII, en cualquier caso es un libro que tiene ya su tiempo, que también depende a la editorial que vayamos o cómo lo busquemos en Internet, se llaman Las profecías de Juan el Ermitaño, también llamado Juan de Jerusalén, también llamado Juan el Templario. Están accesibles perfectamente en Internet. Y estas profecías tienen dos partes. Una primera parte de las mismas siempre comienzan con cuando llegue el año 1000, que sigue al año 1000. Y se van dando una serie de profecías que todas comienzan lo mismo. Cuando llegue el año 1000, que sigue el año 1000, tal cosa. Cuando llegue el año 1000, que sigue el año 1000, tal cosa. Y va dando así una serie de profecías. La segunda parte, todas las profecías comienzan, sin embargo, diciendo cuando estemos plenamente dentro del año 1000, que siga el año 1000, bla, bla, bla. Cuando estemos plenamente dentro del año 1000, que siga el año 1000, bla, bla, bla. La primera parte, por tanto, habla del arranque del año 1000, que siga el año 1000. Y la otra parte, la segunda parte, ya son cuando hayamos entrado más en esa época. Pues bien, la primera parte son todas profecías devastadoras. Profecías de dolor, profecías de sufrimiento. Todas las que comienzan con cuando llegue el año 1000, que siga el año 1000. Y la segunda parte, cuando estemos plenamente dentro del año 1000, que siga el año 1000, son ya de un nuevo mundo, de una nueva humanidad. Ha ocurrido algo que hace que
ese sufrimiento, ese dolor, esa zozobra, ese desconcierto haya desaparecido y en su lugar brille la armonía y brille la paz y el amor dentro de la humanidad y dentro del planeta Tierra. Pues bien, en este contexto de las profecías, en la primera parte, en las que hablan de dolor y de sufrimiento y hacen referencia al año 1000 que sigue el año 1000, hay una que habla de que cuando llegue el año 1000 que sigue el año 1000, todo estará en manos de unos pocos. Esos manejarán todos los hilos. La gente se quedará libre, pero no lo será, porque ellos decidirán todos e influirán en la vida de todos. Y lo más importante, al hilo del anonimato, dice este texto, y vivirán en sus castillos secretos, en sus bosques escondidos, y nadie sabrá cómo se llaman, permanecerán en el más absoluto anonimato. A mí la verdad es que esta profecía, cuando la leí, me llamó la atención, porque cuando se hacen profecías, uno que la mente no es muy dada a creer en las mismas, lo que hacen las profecías es que lo que tú tienes aquí, lo proyectas. Pero ojo, en el siglo XII-XIII, en el siglo XVII, que esto se proyecte desde la mente no es posible, porque allí en aquella época los poderosos lo que querían es que se les reconociera como poderosos, que se le reverenciara como poderosos, no vivir escondidos en el anonimato, ¿no? ¿Qué fue lo que le llevó a esta persona a presumir que pasado un tiempo, el año 1000 que siga el año 1000, los que de verdad mandan, los que de verdad controlan, los que de verdad mueven los hilos, iban a mover los hilos del mundo entero? En primer lugar, de todo el mundo, no de una parte, no de un imperio, sino del mundo entero. Y además lo iban a hacer interesados en mantenerse en el anonimato. Pues bien, tal como lo siento, esta es una característica clave. Cuando preguntamos cómo se llaman, la respuesta tiene que ser no lo sabemos, porque se ocupan y se preocupan de permanecer en el más absoluto anonimato. ¿Cómo se organizan? Eso sí lo sabemos. Una piedra cae en el agua, y al caer la piedra en el agua se abren círculos. Pues bien, de la misma forma, hay un primer círculo, un círculo primero, que es ese núcleo duro al que vengo haciendo referencia, un círculo primero. Ese círculo primero controla a un círculo segundo, que es un poquito más amplio. El círculo primero es muy reducido, el número de sus componentes es muy reducido. De ese círculo depende un círculo segundo, que también sigue siendo reducido, no tanto como el anterior, pero también es bastante reducido. Y de ese círculo segundo depende un círculo tercero, y del círculo tercero depende un círculo cuarto, y del círculo cuarto depende un círculo quinto, y del círculo quinto depende un círculo sexto, y así sucesivamente. Cuando juntamos todos esos círculos, ahí tenemos todas las élites y subélites que funcionan en el planeta. Todas. La unión de todos esos círculos, cuando vemos todos esos círculos en su conjunto, ahí están todas las élites y subélites que funcionan. No solamente en un país o en otro, sino a escala planetaria. Ahí están todas las élites, por ejemplo, económicas y financieras, las élites empresariales, las élites militares, las élites académicas, las élites culturales, las élites sociales, desde, pongamos por caso, quien dirige los medios de comunicación hasta los que gestionan las federaciones de los deportes afamados. Toda esa élite. Y por supuesto está todo lo que tiene que ver con la política y con los políticos. Esa élite, que son distintos círculos como estoy comentando, cuando vemos todos esos círculos estamos contemplando todas las élites y subélites que funcionan en el planeta. Pero vamos a ir por partes. Vamos a entrar ahora de lleno, vamos a ir por partes. No obstante, quedaba una cuarta pregunta. He hecho referencia a quiénes son los que están interesados en que sigamos en la inconsciencia, cómo se llaman, no lo sabemos, permanecen en el anonimato, están interesados en ello. Punto tercero, cómo se organizan, pues a través de esta estructura de círculos, élites y subélites que ahora vamos a desarrollar. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo consiguen que tanta gente no se dé cuenta y vivan bajo los dictados que ellos pretenden? También hablaremos de ello, pero fundamentalmente tienen tres grandes instrumentos. Tienen más, pero tienen tres grandes ejes. La manipulación tiene tres grandes ejes. Ya veremos cómo se plasma, pero tiene tres grandes ejes. El primero es, y no menos importante, es el miedo y la inseguridad. Ya lo apuntaba anteriormente con el tema de las crisis sistémicas.
El sistema promueve constantemente el miedo y la inseguridad, porque hace que la gente viva atemorizada, y al vivir atemorizada está en sus manos. Como comentaré dentro de unos minutos, ellos provocan todo lo que ocurre en el mundo, que saben de sobra que va a provocar en la gente y en la sociedad ese miedo, esa inseguridad. Conocen perfectamente cómo reaccionan los seres humanos ante el miedo y la inseguridad, y actúan de pirómanos bomberos, es decir, son los que ocasionan aquello que provoca el miedo y la inseguridad, y después aparecen como salvadores para salvarnos de eso que ellos están provocando. Nos llenan de miedo, nos llenan de temor, y además, para colmo, ellos son teóricamente los que nos pueden sacar de ese miedo y de ese temor que ellos están provocando. Y de esa forma nos tienen pillados en una especie de tijera. En segundo lugar, el segundo gran eje de la manipulación está detrás de las religiones, está detrás de ámbitos conscienciales, personas que hoy están despertando en conciencia, pero que sin darse cuenta mantienen todavía este eje de la manipulación, lo tienen tan metido dentro que no se dan cuenta. Y este segundo eje de la manipulación es la convicción de que este mundo, este plano, la vida humana, el planeta Tierra, es un plano imperfecto y hasta nauseabundo de la creación, donde lo que tenemos que hacer es comportarnos adecuadamente, ser entre comillas buenos, comportarnos de una determinada forma para ascender, para irnos a otro sitio, para irnos al cielo, a la gloria, o en lenguaje de la nueva consciencia, para ascender dimensionalmente. Eso es consecuencia de la manipulación. En lugar de darnos cuenta de que este plano no es ni mucho menos imperfecto, que este plano no es un valle de lágrimas, que este plano no es nauseabundo, no. Este plano es un plano perfecto, maravillosamente diseñado para que vivamos en felicidad. Y simplemente esa felicidad no la alcanzamos por nuestra inconsciencia, que es responsabilidad nuestra, pero que también está muy afectada por la manipulación de los otros. Y esos que nos manipulan intentan que creamos que esto es precisamente un desastre, donde lo que tenemos que hacer es portarnos bien, conforme a las normas y a las reglas que ellos nos dan, para de esa manera ganarnos el ascender a algún sitio, llámese el cielo, la gloria, o llámese subir de dimensión. Lo cierto es que de esa manera no vivimos aquí. Estamos pensando siempre en el más allá, en lugar de centrarnos en el acá, y hacer el cielo en la tierra. No ir al cielo, sino hacer el cielo en la tierra. Y el tercer eje de la dominación es el más raro, es la creencia en el tiempo. La creencia en el tiempo. La gente cree en el tiempo, pero el tiempo no existe. Y la creencia en el tiempo es precisamente la que provoca que nunca estés donde tienes que estar. Estamos siempre pensando en lo que pasó o en lo que va a pasar, en el pasado o en el futuro, nunca en el aquí y ahora. Y creemos que el tiempo existe, pero como compartiré ahora y podremos ahondar en el coloquio, dentro de unos minutos, y podremos ahondar en el coloquio, el tiempo no existe. El tiempo existe porque tú te lo crees, pero el tiempo realmente no existe. Estos son los ejes fundamentales de la manipulación. Vamos a comenzar por el primer círculo. Vamos a ir yendo después a los siguientes círculos. Vamos a ver finalmente los medios, los instrumentos y los ejes que estos círculos utilizan para mantenernos bajo su dominio, y por fin nos plantearíamos el qué hacer, que es algo que nuestro corazón inmediatamente plantea. Bueno, vale, ya está. Y ahora, ¿qué hacemos cuando ya conocemos y sabemos que estamos metidos en este enorme tinglado? Primer círculo. Cuando hablaba de que en los sistemas de creencias que tenemos instalado en la cabeza lo que iba a comentar parece muy raro, esto es lo más raro de todo. Porque el primer círculo, que es el que dirige todo, todos los demás círculos dependen de él. Bueno, pues el primer círculo no está compuesto por seres humanos. No hay seres humanos. No sé si es una buena o mala noticia, pero no hay seres humanos. Son seres sutiles, que no tienen físico en el sentido que nosotros entendemos como tal. Eso sí, a pesar de ser sutiles, tienen una conciencia extremadamente egoica. Su obsesión es mandar, controlar, dominar. Su obsesión es el poder. Ahora vamos a comentar por qué.
Por tanto, siendo sutiles, no teniendo el físico, aunque se pueden manifestar, pueden aparecer, pero realmente no tienen físico, son sutiles, pero sin embargo son su consciencia, su visión de la existencia, su visión de la vida es extremadamente densa, muy egoica, y está caracterizada sobre todo y fundamentalmente por el ansia de poder, el ansia de mando, el ansia de control de todo lo que está a su alrededor. Y estos seres que no son físicos, no son seres humanos, tienen a su vez relaciones con otros seres, tanto extraterrestres como seres que realmente son energéticos, pero muy densos, muy oscuros. Hay mucha gente que los ve, aunque parezca increíble, hay gente que este tipo de entidades los ve, y cada vez hay más gente que lo está compartiendo abiertamente. Es un don o un talento que tienen algunas personas, de la misma forma que hay personas que tienen el don y el talento de ver a desencarnados que están en la fase de tránsito, y hay gente que tiene ese don, pues hay gente que tiene el don de ver a estas entidades, a este tipo de seres energéticos muy plumbios, de conciencia muy pesada, y que colaboran dentro del primer círculo con esos seres sutiles a los que hacía referencia anteriormente para controlar, para dominar, para tener poder y para mandar. Las corrientes espirituales de toda la historia nos han dado pistas muy importantes al respecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ser humano, aunque todas las corrientes espirituales, o la mayoría, en sus textos sagrados muy antiguos nos hablan de estas entidades, hoy nadie cree en esas entidades. Es curioso incluso porque hay textos, por ejemplo los evangelios cristianos, en los que hay mucha gente que entre comillas cree. Pero sin embargo creen en todo salvo cuando se habla de esto. Cuando se habla de esto ya, esto no es así. Bueno, vamos a ver en qué quedamos. Si los evangelios como tal resuenan en ti, ¿por qué resuena todo? Pero sin embargo esto no. El hecho de que eso no resuene es porque se han empeñado y lo han conseguido que por nuestros sistemas de creencia, los que han metido en nuestra cabeza, esto parezca absolutamente absurdo. Me quiero referir fundamentalmente a un pasaje de los evangelios que está recogido en el Evangelio de Marcos, concretamente, el Evangelio de Lucas 4, 7, 8, e igualmente en el Evangelio de Mateos, también curiosamente en el capítulo 4, del 8 al 9. Estoy hablando de un pasaje evangélico que se conoce como las tentaciones de Cristo. Y lo que se nos narra en esos evangelios es que Jesús, en un momento concreto, se retira al desierto para lo que diríamos ahora mismo encontrarse con sí mismo, para meditar, para estar en silencio. Y estando en el desierto, se le aparece, dicen textualmente estos evangelios, se le aparece el diablo. Y el diablo le dice varias cosas. Y una de ellas, que es a la que quiero ir, lo que hace el diablo es, se dice en los evangelios que coge a Jesús, lo coge. Es verdad que Jesús no muestra resistencia, pero ese algo, lo que sea, tiene el poder suficiente como para cogerlo. Y entre los sitios donde lo lleva a lo alto de una montaña. Le permite ver en un instante todos los reinos de este mundo y se los ofrece. Lo que hace esa figura, lo que hace ese ser, es decirle a Jesús que si se postra a sus pies, tendrá toda la gloria y la autoridad de esos reinos de este mundo. Se los ofrece. Ante ese ofrecimiento que le hace el diablo, Jesús le dice que no. Él, por su estado de conciencia, no tiene ningún interés en cuestiones egoicas, en cuestiones de riqueza, en cuestiones de poder, en cuestiones de dinero. No le interesa esa gloria y esa autoridad que le ofrece el diablo. Pero lo cierto es que el diablo se lo ofrece. Y Jesús le dice que no. Ante esto, cuando aparece este nombre en el Evangelio, Jesús, en otros pasajes del Evangelio, Jesús en persona lo llama Satanás. Y lo llama también príncipe de este mundo. Y Pablo de Tarso, en las cartas a los Corintios, va un poquito más allá, porque lo llega a llamar el Dios de este mundo. Y se nos describe como un ángel caído. Esa figura del ángel caído de la que la mayoría de la gente hemos oído hablar.
Claro, aquí nuestra mente está procesando todo esto y dice, pero estos son cuentos chinos. Bueno, vale, no quiero convencer a nadie. Lo único que digo es que me resulta curioso que hay pasajes de los evangelios que la gente hace suyo y sin embargo cuando se llega a este punto, aquí parece que pasa algo que la gente dice, no, esto no, ¿por qué esto no? ¿Por qué esto sí y por qué esto no? Y, insisto, en los evangelios cristianos y en otras corrientes espirituales se nos habla de que son ángeles, entre comillas, seres caídos. En concreto, en el argumentario cristiano, no son ángeles, son querubines. El diablo no es simplemente un ángel, es un querubín. En cuanto que, desde la perspectiva cristiana, la angelología clasifica los distintos tipos de ángeles. Entonces, los que están más cercanos a nosotros, entre comillas, con nuestro sistema de creencia, los que están más abajo, son ángeles. Y por encima están arcángeles. Y después por encima vienen otras clases de figuras angelicales, que si los tronos, que si los principados, que si las dominaciones, que si las virtudes. Y ya cuando estamos llegando muy arriba están los querubines y los serafines. Pues bien, el diablo es un querubín. No es por tanto un ángel del montón. Estamos hablando de una figura con mucha potencia. Y eso sí, se le dice que está caído. ¿Qué es lo de caído? ¿Cómo se puede caer? ¿Cómo un querubín puede caer? Mirad, me gusta compartir, hablando de los seres humanos, que en este aquí ahora nos podemos transformar en Dios. Como dijo San Juan de la Cruz, como escribió San Juan de la Cruz, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. San Juan de la Cruz remarca, a que en esta vida, olvídate de no sé qué, de no sé cuánto, en esta vida que es donde tienes que resucitar en vida. Como dijo también Cristo Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entendía, ¿cómo voy a volver de nuevo al vientre de mi madre? No estamos hablando de que vuelvas al vientre de tu madre, significa que tomes conciencia y empieces a vivir en coherencia con lo que realmente eres, con nuestra divinidad, con nuestra infinitud, con nuestra eternidad. Y hubo por ahí un místico sufí, Al-Halal, que todo esto también lo reflejó diciendo, Dios es yo, y tú, y tú, y tú, Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este yo final, que pongo entre comillas, es el yo físico, mental y emocional. Esto, el mundo físico, el mundo de la mente, el mundo de las emociones, es decir, el instrumento que estamos utilizando y nos hemos encarnado en él para vivir la vida humana. Pero nosotros somos mucho más que eso. Porque cuando esto deja de operar, deja de funcionar, nosotros seguimos viviendo. Me gusta hablar de coche y de conductor. El coche es el yo físico, mental y emocional, y el conductor es lo que realmente somos. Y nosotros somos infinitos y eternos, el coche no. ¿Qué es lo que sucede? Lo que nos propone Al-Halal. Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, es decir, cuando dejo de identificarme con mi yo físico, mental y emocional y tomo conciencia de lo que realmente somos. Pues bien, ese querubín, al que en los textos cristianos se le llama Satanás, se le llama el diablo, ese querubín hizo suyo esto de Al-Halal, permitidme la broma, pero de una forma distinta. Porque él lo que hace y lo que dice, en un momento determinado de su proceso conciencial y de su existencia, lo que dijo y lo que hace es, yo soy Dios, Dios es yo, y yo soy Dios sin cesar de ser yo. Sin cesar de ser yo. Porque voy a cesar de ser yo. Yo quiero ser Dios, pero yo tal como soy, quiero ser Dios. No es que cese de ser yo y así me doy cuenta de lo que... No. Dios es yo y yo soy Dios sin cesar de ser yo. En estos textos se nos habla de una especie de rebelión. Bueno, la rebelión es precisamente la de querer ser Dios, pero no por la esencia divina que todos tenemos, sino incluso por el vehículo que estás utilizando para desarrollar esa existencia y esa vida. Y nos dicen los textos que a esa pretensión de este querubín, dice el Apocalipsis en su capítulo 12, que lo siguieron otros muchos ángeles.
Es decir, que esto que el querubín quiere hacer, no solamente lo hace él, sino que lo siguen otros muchos ángeles. Y cuando esos querubines, cuando esos ángeles pretenden Dios es yo y yo soy Dios sin cesar de ser yo, lo que se provoca es una bajada de frecuencia vibracional. En lugar de estar en el mundo de la unicidad, en el mundo del altruismo, en el mundo de la cooperación, en el mundo del compartir, ese ansia de ser Dios sin cesar de ser yo es lo que te lleva precisamente a la ambición de poder, a la ambición de control, a la ambición de dominio. Es que estos seres quieren ejercer de Dios, quieren que todo esté bajo su mando, quieren que todo esté bajo su control. Esa es la obsesión que tienen. Y desde el punto de vista vibracional se produce una caída, una bajada de frecuencia vibracional. Y por los motivos que sean, derivados de esa bajada de frecuencia vibracional, están aquí. Y aquí ahora lo que intentan es precisamente hacer eso, ser dioses. Es lo que pretenden. Por eso Pablo de Tarso lo llama al diablo el dios de este mundo, porque ellos pretenden ser los dioses de este mundo, a los que adoremos, y los que todo el rebaño dócil que ellos llaman, toda la humanidad, estemos permanentemente haciendo, viviendo y comportándonos conforme ellos quieren, sometidos, esclavizados, bajo su dominio y bajo su autoridad, porque ellos legítimamente se consideran Dios y consideran que nos pueden tener precisamente bajo su bota. Este es el primer círculo. Y claro, cuando se habla de este primer círculo, inmediatamente se habla de que, o se piensa desde la mente, de que el diablo es fruto de la imaginación, un cuento, o como mucho, una metáfora de la maldad, una figura metafórica de la maldad. Pues bien, lo que comparto con vosotros y con vosotros es que no es así, que el diablo es alguien real. Y no solamente él, sino que hay otros como él. Y están aquí desde hace muchísimo tiempo, y lo que quieren, y lo han conseguido, es ser los dioses de este mundo. Y que el planeta entero, y por supuesto la humanidad, estemos viviendo bajo sus directrices y bajo todas sus reglas de juego. Hablaba de que hay más círculos. Y efectivamente, de este primer círculo depende uno segundo. Ese segundo círculo, ahí sí hay seres humanos. El segundo círculo sí está compuesto por seres humanos. No son muchos. Son un grupo de personas, familias, también vienen por linajes familiares. Y esos seres humanos que pertenecen a ese círculo segundo, que conforman ese círculo segundo, es muy fácil entenderlo con lo que le pasó a Jesús. Vamos a suponer que Jesús, en lugar de decirle no me interesa esta gloria, no me interesa esta autoridad, no me interesa este poder que me estás ofreciendo, no me interesa, por su proceso conciencial y evolutivo hubiera dicho, me interesa, yo quiero tener este poder, yo quiero tener esta autoridad, yo quiero tener esta gloria. Pues entonces, en ese caso, Jesús se hubiera incorporado al círculo segundo. El círculo segundo depende del primero y sí está conformado por seres humanos. Son pocos. Y al igual que el círculo primero, permanecen en el anonimato. No tenemos ni idea de cómo se llama. Cualquier nombre que os venga es falso. No pertenece a ese círculo. Pertenecerá a otros de los que vienen, pero no a ese círculo. Este círculo es el que domina la economía y la sociedad. Y la viene dominando hace mucho tiempo. Se han hecho con la autoridad, se han hecho con la riqueza, se han hecho con el poder del mundo. Durante largos siglos, durante la historia de la humanidad, se han continuado sus extorsiones, sus manipulaciones. Ellos son los que, como comentaba, dirigen la economía y la sociedad. Ellos son los que a su vez mantienen contactos con otro tipo de seres, también extraterrestres, como los Anunnakis. Ellos son los que han metido en nuestra cabeza normas morales, creencias religiosas y reglas que realmente son las que les interesan a ellos para que nosotros sigamos siendo el rebaño dócil, que es lo que quieren y han conseguido que seamos, un rebaño dócil e inconsciente, y son los que también han manipulado y tergiversado la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no es como se nos cuenta en los libros de historia. La historia de la humanidad es muy distinta. Le dedicaremos un programa de Recuerda TV a hablar sobre ello, pero no tiene nada que ver. El ser humano no procede de una de una evolución natural, es consecuencia de una manipulación genética de los prehomínidos. Y desde entonces para acá la humanidad ha vivido distintas civilizaciones. Esta no es la primera.
Y es verdad que existió Lemuria, es verdad que existió Atlántida. Es verdad que, por ejemplo, las famosas pirámides y muchos restos arqueológicos no pertenecen a esta humanidad, vienen de antes. Y lo que hicieron, por ejemplo, los faraones es que se encontraron con eso hecho y lo utilizaron para lo que consideraron que tenían que utilizarlo. En el caso de los faraones, para que fueran sus tumbas. Pero esto no es verdad. Esas construcciones ya estaban hechas, vienen de mucho antes. Y culturas muy posteriores que habían perdido el conocimiento, que habían perdido el contacto con lo que había permitido realizar este tipo de estructuras, lo utilizaron para lo que se le ocurrió utilizar. Pero yo creo que a nadie sensato de verdad, más allá de la manipulación que mete en nuestra cabeza, se le ocurre pensar que las pirámides de Egipto las construyen los faraones para sus tumbas. Si habéis estado allí, si habéis contemplado la grandeza de esas estructuras, de verdad, que por muy melógamo que sea, es imposible que alguien eso sea para su tumba. Eso estaba ya construido. Hoy hay muchos datos arqueológicos que nos ponen de manifiesto, por ejemplo, que hay estructuras de cisternas que para llevar el agua del río Nilo a los cultivos, pero es que están hechas al revés. Es decir, si el río está aquí, la cisterna está así. Es decir, no está mirando al río para sacar agua, sino que está hacia arriba. Entonces, ¿cómo vas a sacar agua del río? Muy sencillo. Es que el río Nilo no siempre ha seguido, como ningún río, no siempre ha seguido el mismo surco. Los ríos cambian de surco con el paso de los milenios. También el Guadalquivir, pongamos por caso, ha cambiado de surco. Y con los programas informáticos ha habido investigadores que han visto si en algún momento el río Nilo, en lugar de estar aquí, estuvo aquí. Es decir, donde las cisternas sí serían útiles. ¿Hubo algún momento en el que el río, en lugar de estar aquí, estuviera aquí? Y se sabe que sí. Son 7 kilómetros más para acá, más hacia el oeste. Pero es que ese fue el lecho del río Nilo hace 20.000 años. Con lo cual esas cisternas, muchas de las construcciones que hay en el Valle de Ginza, todas esas construcciones tienen cuando menos 20.000 años. Y por tanto no pertenecen a la dinastía faraónica, que son de 2.000, 3.000, 3.500 años antes de Cristo. Ejemplos como estos, ya en su momento podremos detenernos en ello con tranquilidad, son simplemente manifestaciones de que la historia también está manipulada. La historia también está tergiversada. Nos cuentan cuentos chinos. Nos introducen sistemas de creencias, nos meten normas morales con las que queremos ser mejores para ascender, cuando realmente de esa forma lo que estamos haciendo es huir de este mundo, no vivir en esta realidad conforme lo que nuestro corazón nos está indicando, y empezamos a pensar en el mañana, e incluso en esa gloria, incluso en ese cielo, incluso en esa subida de dimensión que se plantea por la nueva consciencia, y de esa forma lo que nos impiden es que vivamos, simplemente que vivamos, y convierten la vida en una supervivencia, como comentaba al principio. Este segundo círculo funciona de esta manera, y de él depende un tercero. El tercero, si el primero no está constituido por seres humanos, y el segundo sí está constituido por seres humanos, el tercero, ahí no hay personas, ni hay seres, son sociedades, organizaciones, sociedades secretas y elitistas, que actúan y funcionan a escala planetaria. Es fácil de entender por qué esto es así. Por un momento determinado, por loco que os parezca, suponer que vosotros pertenecéis al círculo 1 y al círculo 2 y queréis tener bajo vuestro mando a gente, pero necesitáis de gente que os haga ese trabajo. Necesitáis de personas que se acerquen a vosotros y que estén dispuestos a conformar las élites y las subélites que van a contribuir y que van a posibilitar que dominéis al mundo. Pero no queréis ser conocidos. Es un problema. Es decir, si nosotros estamos aquí reunidos y queremos dominar el mundo, claro, entre los que estamos en esta sala, no somos gente suficiente para dominar el mundo. Tenemos que atraer a nosotros a más gente. A gente que por su estado de conciencia, por su percepción egoica, por sus ansias de poder, de riqueza, estén dispuestos a venderse a nosotros, a cambio de eso. Pero, a su vez, no queremos ser conocidos. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Han constituido organizaciones y sociedades secretas. A esas sociedades se va invitando a gente. Esa sociedad invita a gente a que participe en ella, a que entre en ella. Y cuando empiezan a entrar en ella, ahí se le enseñan cosas. Se le enseñan ritos, se le enseñan doctrinas, se le enseñan cultos. Se le dan incluso determinadas capacidades. ¿Todo a cambio de qué? De que entiendan que la humanidad, y ese es el núcleo duro de lo que se enseña en este tipo de sociedades, la humanidad es un rebaño estúpido e inútil,
que solo merece ser esclavo. Ese es el adoctrinamiento que se da en estas sociedades. Los seres humanos son simplemente nauseabundos, son seres que no sirven para nada, son estúpidos, son inconscientes, son tontos, no saben nada de nada. Y a ti se te da la oportunidad de darte un conocimiento y darte unos resortes para que tú manejes a ese rebaño estúpido. Ese círculo tercero, insisto, son sociedades donde se te dan unos conocimientos, se te dan unas habilidades, pero sobre todo y fundamentalmente se te alecciona para que no tengas ningún tipo de duda de que el ser humano merece simplemente ser dominado. Que no estamos hechos para otra cosa los seres humanos, sino para ser dominados. Y en esas sociedades, a su vez, se calibra a los que van accediendo, se les va calibrando. Hasta qué punto son más o menos aptos para ir dándoles puestos de poder en los círculos que vienen ahora. En función de tu mayor apasionamiento, por así decir, por la riqueza, por el poder, tu incapacidad de sensibilidad por el sufrimiento humano, tu incapacidad de empatía por los demás. Esto que, dicho entre nosotros, no son habilidades, sino que son deshabilidades, por decirlo de alguna forma, ahí, sin embargo, son las habilidades que se buscan. Se buscan a gente que no tengan la más mínima sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás. Porque es que los demás no se lo merecen. Lo que merecen es estar sometidos y estar dominados. Se busca gente que no tenga el más mínimo sentido de empatía con las personas. Y se busca gente que tenga una enorme sed de poder, de éxito, de fama, de gloria, de riqueza. Y en esas sociedades es donde se le va adiestrando y donde se va viendo hasta qué punto tú merece la pena ponerte ahora de responsable en el círculo cuarto, o no, tú para el círculo cuarto no vale, pero sí para el quinto, o tú para el quinto no vale, pero sí para el sexto. Debajo del círculo tercero está el círculo cuarto. El círculo cuarto ya procede de gente que han pasado por el filtro de estas sociedades y a las que se le da puesto de responsabilidad. Y de este círculo cuarto depende un círculo quinto y depende un círculo sexto, y entre todos esos círculos van configurando las distintas élites. Y nadie que pertenezca a la élite está libre de esto. Nadie. Diré, bueno, ¿alguien habrá? No. Porque para pertenecer a la élite y a la subélite, en la faceta que sea, las mencionaba antes, económicas, financieras, empresariales, políticas, militares, académicas, sociales, hablaba de los medios de comunicación, hablaba de las federaciones de los deportes afamados. Para que estés en esa élite, has tenido que pasar una criba. Has tenido que demostrar tu capacidad. Y la capacidad en este caso no es lo que normalmente entenderíamos por capacidad, sino es tu predisposición a que a cambio de tener eso que deseas, eres capaz de todo. A cambio de tener ese poder, a cambio de tener esa riqueza, a cambio de tener esa fama, a cambio de tener ese reconocimiento, a cambio de tener ese mando, a cambio de... tú eres capaz, vuelvo a una expresión literaria, pero que en última instancia es una gran verdad, a cambio de eso tú eres capaz de vender tu alma al diablo. Es una expresión literaria, pero tiene mucho que ver con lo que sucede. A cambio de eso tú estás dispuesto a darle una puñalada que haga falta. A cambio de eso tú estás dispuesto a pasar por encima del que sea. A cambio de ese poder, a cambio de ese éxito, a cambio de esa fama, a cambio de esa gloria. Eso es lo que se busca. Y en las distintas escalas, en función de la mayor o menor capacidad, en función del perfil más o menos egoico, se van dando puestos de responsabilidad y se va haciendo la criba para que la gente vaya ocupando esos puestos de responsabilidad. Y todos los que ocupan esos puestos de responsabilidad, si escarbáramos dentro, lo que nos encontramos es lo mismo. Egoísmo, codicia, avaricia, ansiedad de cosas puramente materiales. Y a cambio de esas cosas puramente materiales, la capacidad para hacer cosas que ningún ser humano de corazón puede llevar a cabo. Y todo este entramado consigue, finalmente, que la mayoría de los seres humanos estén bajo su control. Y aquí estamos hablando ya de la humanidad en su conjunto. Habrá excepciones, personas que empiezan a darse cuenta, pero la inmensa mayoría de los seres humanos viven en esta sociedad. Viven en un sistema socioeconómico que ellos han creado, que ellos manipulan y que ellos dominan. Viven en sociedades, por ejemplo, con gobiernos que creen, de verdad la gente, que son gobiernos democráticos, gobiernos que elige el ciudadano, cuando es mentira. Cuando los partidos políticos tienen su filtro de selección, conforme a las normas que acabo de comentar, que impide que nadie llegue arriba si no ha comulgado antes con esta rueda de molino a las que he hecho referencia.
Y cuando alguien en alguno de estos estamentos intenta hacer las cosas de buena fe, lo tiene perdido, porque se encuentra con gente que van a utilizar armas que tú nunca vas a utilizar. Una persona normal jamás va a utilizar, permitidme la figura metafórica, el puñal clavándose a alguien por la espalda. Pero hay otros que lo utilizan, y frente a los que utilizan tú la batalla siempre la tienes perdida, porque tú esa herramienta no la vas a utilizar de corazón, pero el otro sí. Con lo cual, a la hora de la selección de las especies dentro de estos círculos, lo tienen muy claro aquellos que están dispuestos al todo vale con tal de alcanzar lo que desean. No hace falta que os vayáis muy alto para daros cuenta de que esto funciona así. Pensar en vuestra experiencia cotidiana, pensar en el ámbito en el que os movéis, a lo mejor en vuestro ámbito de trabajo, es que estas son las reglas del juego que están impuestas desde arriba. Y nos encontramos personas que, entre comillas, son buena gente, y personas, sin embargo, que todos sabemos que con tal de tener no sé qué cargo, de ocupar no sé qué cosa, de obtener no sé qué cosa, son capaces de hacer lo que esté en su mano. Ese es el influjo que viene del círculo primero y se va desperdigando a distintas escalas por todos los demás círculos. Y bajo el dominio de esos círculos está la humanidad, en su inmensa mayoría. Y están en la humanidad porque estos círculos, este entramado de dominio y manipulación, tiene instrumentos muy potentes. Os cito fundamentalmente tres. La educación. La educación la han convertido en uno de sus grandes instrumentos. ¿Cómo? Convirtiéndola en algo que nada tiene que ver con la educación. Ya hemos compartido un programa de Recuerda Televisión sobre esto. La educación, que viene de educar, significa colaborar para extraer del otro lo mejor que tiene. Qué belleza, ¿verdad? Eso es educar. A ese niño, a ese adolescente y a ese joven, tú como docente, como educador, padre, madre, maestro, maestra, profesor, profesora, colabora para extraer de él lo mejor que tiene. Pero la educación que hoy se lleva a cabo no tiene nada que ver con esto, en absoluto. Aquí nadie se preocupa de saber cuáles son los dones, las capacidades, las habilidades innatas de los niños, de las niñas o de los adolescentes, sino que se le obliga a seguir un sistema de estudio que creo que no hace falta ser un lince para darse cuenta que lo único que pretende es formatearlos para que vivan después conforme el sistema quiere que vivan. Se les formatea desde pequeñitos. Fijaros las jornadas laborales, entre comillas, que tienen los niños pequeños desde el colegio. Se les levanta temprano, tienen una agenda tremenda, se le meten cosas por la tarde. Te están aleccionando para que cuando seas adulto sea capaz de trabajar conforme ellos quieren. Porque lo normal y natural es que tú no trabajes de la forma que ellos quieren. Hay un dato muy significativo en la historia de la humanidad y es con la revolución industrial. Las grandes fábricas que se empezaron a instalar no encontraban trabajadores. Y no porque la gente no necesitara dinero, que la necesitaba, lo estaban pasando muy mal. Por ejemplo, hubo una gran emigración de Irlanda al Reino Unido para trabajar en las grandes fábricas que se fueron montando en Birmingham, en Liverpool, en Manchester, etc. Pero es que la persona que había trabajado, entre comillas, en el campo y había trabajado muy duro, era incapaz de adaptarse al sistema que una fábrica requiere. Porque tú en el campo trabajas, oye, pero ¿tienes tu margen de autonomía? Depende de la época de la cosecha, depende de la época del cultivo, depende de la climatología y tú vas adaptando tu ritmo en función de cosas que son naturales, pero no de un reloj que te dice que comienzas a las 7 y que terminas a las 15 y que mientras tanto es sota, caballo y rey, sota, caballo y rey. Cuando se intentó meter a esta gente en la fábrica, no se adaptaban. Pues bien, hoy ya el sistema, entre comillas, educativo nos adapta, porque desde que somos unos bebés, ya se nos mete precisamente, se nos alecciona a tener un horario, una disciplina, y eso parece en nuestro sistema de creencias muy adecuado, pero realmente lo que estamos haciendo es convertir a la gente, convertir a nuestros hijos, formatearlos para que después se adapten bien a la sociedad que ese sistema de dominación quiere que tengamos. La educación realmente no educa, sino formatea, y es una gran fuente de dominio que tiene este sistema, que tiene este entramado. De la misma forma, los medios de comunicación. Hay excepciones, pero los medios de comunicación de masas solo sirven para engañar. Y sé que eso, a los que estáis acostumbrados a ver el telediario, o a escuchar la radio, o a abrir el periódico, puede parecer raro. Pero creo que coincidiréis conmigo en que lo que encontráis en esos medios de comunicación siempre es lo mismo. Son mensajes de miedo, de ira, de conflicto, de violencia.
En el mundo ocurren millones de actos de amor todos los días. En vuestra ciudad ocurren millones de actos de amor todos los días. En vuestro barrio hay miles de actos de amor todos los días. Pues bien, en estos medios jamás se recoge uno solo de estos actos. Y eso sí, una avalancha de, entre comillas, noticias, que son noticias porque ellos quieren convertirlas en noticias. Y nosotros, bajo su influencia y manipulación, consideramos que son noticias. Pues bien, ya está bien, ¿no? Ya está bien. Ya está bien de enchufar esa radio, de enchufar ese televisor, de leer ese periódico, que lo único que te vas a encontrar es la parte de la humanidad que ellos quieren que sepas. Para que te crees además que la humanidad es así, cuando la humanidad no es así. Esa es la humanidad que ellos promueven. La de la ira, la de la violencia, la del conflicto, la del miedo. Esa es la que ellos quieren. Pero los seres humanos no somos así. Por más que ellos se empeñan, por más que ellos intentan conseguirlo, seguimos sin ser así. Y hay multitud de seres humanos que en su vida cotidiana la llevan con amor. Y hacen actos de solidaridad y de cooperación y de compartir. Hay incluso ya no solamente seres humanos, sino colectivos enteros que lo llevan a cabo. Pero eso jamás aparece en los medios de comunicación, porque se han especializado en el lanzamiento de mensajes siempre negativos con el objetivo de desconcertarte, de que tengas miedo y de que sin darte cuenta esa ira vaya también entrando dentro de ti. Porque es lo que ellos quieren precisamente, porque se corresponden con la forma de ver la vida y la existencia que ellos tienen. Y junto con la educación, los colegios, los institutos, los centros docentes, y junto con los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos, otro gran instrumento es el fomento del materialismo. El fomento del materialismo. El materialismo como razón de ser de la vida. Lo que comentaba hace un momento, la riqueza, el dinero, el poder, el éxito, la fama, y sin darnos cuenta, nosotros mismos y en el seno de nuestra familia reproducimos ese modelo. No a la gran escala de estos grandes círculos, pero sin darnos cuenta lo estamos reproduciendo en nuestro modelo. Le decimos a nuestros hijos y nuestras hijas, sin darnos cuenta, lo empezamos a orientar por ese mundo. Y parece que teniendo, que acumulando, que teniendo riqueza, que llegando alto, que teniendo éxito, que teniendo fama, que esa es la razón de ser de la vida. Pero es que esa no es la razón de ser de la vida. Es que la razón de ser de la vida es vivir. Y con esto precisamente lo que hacemos es no vivir, porque entramos en una dinámica de la que nunca salimos y que es un callejón sin salida, que lo único que nos lleva es a vivir permanentemente en la zozobra, en un ritmo de vida frenético, en el culto a la velocidad, en el estrés, en las prisas, que caracteriza, entre comillas, al hombre y a la mujer moderno. Este consumismo que nos lleva a crear necesidades artificiales, a creer que necesitamos mucho más de lo que auténticamente necesitamos. Este consumismo que hace que la gente se olvide de lo trascendente, se olvide de que son mucho más que su yo físico, mental y emocional. Y aquellas personas que se dan cuenta de que son algo más, ellos utilizan religiones y las tergiversan para también mantenerte en el olvido. Y convierten la religión en una especie de norma de sometimiento de la gente, de miedo, de culpa, de carga, de pecado, para que no salgas, para que no reacciones, para que no vivas, para que sobrevivas, que es lo que ellos quieren. Estos son, he citado ahora mismo el promocionar el consumismo y el materialismo, he hablado de la educación, he hablado de los medios de comunicación, son instrumentos, hay muchos más. Pero quiero ahora ir a los ejes, a los mensajes claves, a los ejes de la manipulación. Lo citaba al principio y ahora ya que estoy terminando, no lo quiero dejar en el tintero. Hablaba de el miedo y la inseguridad, de la creencia de que este mundo es un plano imperfecto y nauseabundo del que tenemos que salir e irnos, y la creencia en el tiempo. Con relación al miedo y la inseguridad, he vuelto a tocarlo ya en varias partes de la charla. El desconcierto, el temor, es el caldo de cultivo perfecto para tener a la gente sometida. Y ellos lo provocan. Ellos provocan las guerras. Ellos provocan los atentados terroristas. Por supuesto que después hay quien los lleva a cabo, pero quien está creando la dinámica de tensión, la dinámica de dolor, la dinámica de confrontación, quien bajo cuerda está proporcionando el dinero y el armamento que posibilita que estos grupos existan, son ellos. Ellos juegan siempre a las dos banderas. Siempre que hay una dualidad, ellos están presentes porque las crean. Ellos son blancos y ellos son negros. Ellos son los aliados y los nazis. Ellos son los rojos y los azules. Ellos siempre están detrás de ambos. Promueven el conflicto, promueven la guerra y siempre sacan beneficio. Ese miedo y esa inseguridad
la provocan también a través, se han puesto muy de moda últimamente, de las enfermedades globales, los medios de pandemia, pandemias mundiales, que en cualquier momento puede venir no sé qué virus. Las películas, el mundo del cine está lleno de películas donde llegan virus que destrozan a la humanidad. Eso hace que la gente empiece a mirar de reojo al vecino, porque ya no solamente es tu casa, sino a ver qué está haciendo este en su casa. Y la gente ya no solamente tiene temor, sino que además traslada ese temor al que está al lado. Y eso provoca aislamiento y eso provoca desconfianza. Es el caldo de cultivo perfecto para lo que ellos quieren, ese temor, esa inseguridad. Hablaba de que este plano no es imperfecto. Y de verdad, esto no es el culo del universo, perdonadme la expresión, no lo es. Nos han dicho que sí, pero no es verdad. Nos lo dicen ellos que están interesados en que pasemos por aquí de forma inconsciente, la que ellos necesitan para que seamos su rebaño dócil. Pero no. Este mundo está hecho para que nosotros, vosotros y yo, hagamos el cielo en la tierra. Para que nos transformemos en Dios aquí y ahora. Para que nazcamos de nuevo, como dijo Cristo Jesús. Para que resucitemos en vida. Para que traigamos aquí y hagamos aquí lo que realmente somos de corazón en nuestra vida cotidiana. No en un futuro, en el más allá. No, aquí y ahora. Ellos, sin embargo, nos intentan convencer de todo lo contrario. Y nos intentan convencer de que tenemos que comportarnos de una determinada manera para ganar eso en el futuro, cuando esas normas de comportamiento, no hace falta tampoco, creo que escarbar mucho para darse cuenta, son las que ellos necesitan para que tú te comportes como ellos quieren que te comportes. Esas normas pretendidamente morales, esas normas, esos códigos religiosos, son los que a ellos les interesan para que tú pases tus días como ellos quieren que los pases. En la inconsciencia, en la sumisión, en el sometimiento, como esclavo integral dentro de la raza de deudores. Y hablaba también de la creencia en el tiempo. Y es verdad que esto, si queréis, no profundizo mucho en ello y lo dejamos para el coloquio, porque me imagino que es un tema que llama especialmente la atención, pero lo planteo de una forma muy simple. Vosotros y yo tenemos un espacio sagrado de libertad que nadie nos puede quitar, salvo nuestra inconsciencia. Ese espacio sagrado de libertad es el aquí y ahora. Las acciones y reacciones que yo tomo y yo adopto en el aquí y ahora son mías. Ante cualquier hecho, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, soy yo el que digo, voy a hacer esto. Soy yo ante esto el que reacciono. Y ese es un espacio sagrado de libertad que tiene el ser humano. No para actuar conforme te han dicho que actúes, sino para que en ese momento que tienes tú delante ese hecho, tú reacciones como de corazón sientas. Insisto, no aplicando una norma que te han enseñado, sino ante eso que tienes delante, actúa de corazón conforme a lo que sientas en ese momento. Ante cualquier situación que os podéis imaginar, ante un accidente, ante una discusión, ante lo que queráis, no responder con sistemas de creencia, sino responder como tú en ese momento sientas de corazón. Es lo más sencillo, es lo más simple. Oye, pasa esto, ¿yo qué siento aquí? Y tú actúas en consecuencia. Sin embargo, como no estamos en el aquí y ahora, porque no estamos en el aquí y ahora, como estamos viajando por el tiempo, que es lo que se nos pasa la vida viajando por el tiempo, como estamos donde no estamos, como estamos pensando con el que no tenemos delante, etcétera, 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 ese espacio de libertad se nos escapa como agua entre los dedos. Y sin darnos cuenta, en ese aquí ahora no reaccionamos con un mando consciente de corazón, sino que aplicamos los sistemas de creencia. Y es muy divertido porque la gente tiene absolutamente decidido qué hacer ante cosas que no está viviendo. Y es absurdo. Vamos a ver, vívelo y cuando lo estés viviendo, a ver qué sientes. No me cuentes una película de lo que tú harías si pasara no sé cuánto. Esos son sistemas de creencia. Cuando ocurra, a ver qué sientes aquí y haz lo que sientas. Confía en ti, confía en tu humanidad, confía en tu divinidad, confía en tu corazón, confía. Pues no, se nos ha acostumbrado a que tenemos perfectamente claro lo que tenemos que hacer ante cualquier situación. Esos son sistemas de creencia. Y como estamos viajando por el tiempo, cuando ocurre algo, en lugar de conscientemente actuar, lo que hacemos es sacar del programa informático lo que sea y actuar como respuesta automática de ese programa informático. El tiempo no existe. La ciencia hoy ya nos lo está diciendo, y más claro y difícil que nos lo diga. El tiempo es una ilusión, el tiempo es simplemente una ficción de la mente. El tiempo existe porque nos hemos empeñado en que el tiempo existe. Lo que existe en la naturaleza son los ciclos.
Los ciclos sí existen en la naturaleza. El día y la noche, los ciclos lunares, las estaciones del año, las rotaciones de la Tierra en torno al Sol, el movimiento del sistema planetario por la galaxia por el firmamento, por el universo. Esos son ciclos, de mayor o menor duración, son ciclos. Pero el ciclo se vive en el aquí y ahora. Los ciclos se viven en el aquí y ahora. Vosotros y yo vivimos un ciclo biológico, nacemos, crecemos, maduramos y envejecemos. Perfecto, eso es un ciclo. Pero dentro del ciclo se vive el aquí y ahora. Yo no voy a vivir cuando tengo 12 años pensando en cuando tenga 67. Ni voy a vivir cuando tenga 63 pensando en cuando tenía 24. No, yo cada día, lo lógico, lo normal, aunque sea muy infrecuente, es que viva el momento, que viva el momento presente, que viva el aquí y ahora. No con la mente dando siempre bandazos entre el pasado y el futuro, que es lo que hacemos. La creencia en el tiempo es simplemente eso, es una creencia que nos han metido. Y nos han hecho confundir el tiempo con los ciclos. La prueba de que el tiempo no existe es que se necesita el reloj. Si el tiempo existiera, si fuera natural, no sería necesario el reloj. Pero necesitamos, como es una invención, necesitamos un calendario y un reloj que nos marque el tiempo. Porque nosotros no lo sentimos. Es más, vuestra experiencia y mía de eso que llaman tiempo pone de manifiesto que no existe. ¿Por qué? Porque a veces 5 minutos se nos hacen 5 horas. Y a veces 5 horas se nos pasan en 5 minutos. Porque es que el tiempo no existe. Tú miras el reloj y dices, ya han pasado 3 horas. O todavía solamente han pasado 10 minutos en función de las experiencias que estés viviendo. ¿Qué es eso que tienes ahí en la pared? ¿Qué es ese reloj? ¿Qué es ese calendario? Es simplemente un invento que no tiene que ver con la vida real. Cuando se comparten los dones y talentos, no hay tiempo. Aquí hemos tenido no la suerte, porque no hay casualidades, sino por la causalidad. Hemos tenido un bellísimo concierto antes de iniciar esta actividad. Cuando él estaba tocando, estaba compartiendo con nosotros su don y su talento. Y yo estoy convencido, absolutamente convencido, que era totalmente ajeno al tiempo. Y podía estar tocando indefinidamente, porque se estaba expresando. Me pasa a mí cuando hablo, que no paro, y que tengo que estar mirando una cosa que han inventado, que se llama cronómetro, para tener conciencia de lo que es el tiempo, porque si no, no tengo esa conciencia porque no existe. Es algo inventado. Y por último, ¿qué hacer? No quiero dejar la pregunta ahí en el aire, aunque entremos en el coloquio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos ante el sistema socioeconómico en el que estamos? ¿Qué hacemos ante esta especulación galopante, cortoplacista, del todo vale, de ganar lo más posible en el menor tiempo posible? ¿Qué hacemos ante este sometimiento en que nos quieren meter o nos han metido en razas de deudores, como esclavos integrales? ¿Qué hacer ante esta élite que está perfectamente organizada, que desde el círculo primero para adelante tiene una estructura de élites y de subélites que tienen una finalidad muy concreta, que tienen instrumentos muy poderosos para mantenernos en esa inconsciencia? ¿Qué hacemos ante todo eso? Pues bien, hay algo elemental, de la que Enrique, desde la Fundación Espató, insiste muchísimo. Primero, toma conciencia. Ya está. Date cuenta, sin obligar a nadie, sin intentar convencer a nadie de nada. Date cuenta. Admite, aunque sea, la posibilidad de que esto sea así. Date cuenta. Toma conciencia. Porque claro, mientras que no tomes conciencia, cualquier cosa que te proponga, cualquier idea que te surja, cualquier iniciativa, está forjada sobre unos clichés que son irreales. Y en la sociedad actual hay cantidad de propuestas que son puramente irreales. Es más, son propuestas que solo contribuyen a alimentar el propio sistema. Lo primero es tomar conciencia, darte cuenta de cómo funciona esto. Pero desde la serenidad. Yo no pretendo intranquilizar a nadie, ni generar inquietud en nadie, sino simplemente que tomemos conciencia, con tranquilidad, con serenidad. Al final el poder es nuestro, es de cada uno, Iré a ello ahora. Primero, tomar conciencia. Segundo, darnos cuenta de que estamos viviendo, permitirme el símil, en un huracán de magnitud creciente. La crisis sistémica, el sistema, la manipulación, el dominio, esto es un huracán de magnitud creciente. Es decir, va a más.
y va a ir a más, y va a ir a más. Y es imparable. Ni vosotros ni yo tenemos ningún instrumento como para parar esta avalancha. Sus capacidades, sus tecnologías, van mucho más allá de lo que nosotros podamos hacer, desde el punto de vista de el hacer contra. Ahora me explico. Pero es muy importante darnos cuenta que, insisto, esto es un huracán de magnitud creciente. Y ante un huracán de magnitud creciente, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahí me lo enseñó un capitán de marina mercante. Me dice, mira Emilio, si yo estoy en alta mar y me avisan que se ha provocado un tsunami, sabemos lo que es un tsunami, ¿verdad? Esa ola gigantesca por un terremoto, por lo que sea, y que viene la ola hacia mí, yo que tengo aquí el barco y la ola viene hacia mí, ¿yo qué hago? Me avisan que la ola está a no sé cuántos kilómetros, ¿yo qué hago? Y yo en mi desconocimiento de la materia digo, bueno, pues me imagino que poner rumbo al puerto más cercano, para proteger tu barco en el puerto más cercano. Y me dice, Emilio, ¿y de qué me va a servir llevar el barco al puerto? Cuando llegue el tsunami, ¡bum!, se va a llevar todo lo que haya en el puerto, se lo va a llevar por delante. Dice, no, un buen capitán lo que haría es poner rumbo al tsunami lo más rápido posible, a ver si todavía no ha adquirido, o sea, a ver si todavía es posible meterse dentro de la ola, pasar por la ola, que la ola pase y no lo destroce, y saltar por encima de la ola. Eso es lo que haría un buen capitán de marina mercante. Cuando hablamos del huracán, los huracanes tienen un centro. Ese centro, curiosamente, el centro de un huracán, el centro de un tifón, allí no hay viento. Allí la temperatura es cálida y el cielo es azul, en el ojo del huracán, en el centro del huracán. Pues bien, ante el huracán de magnitud creciente, de corazón, lo único que tenemos que hacer es irnos al centro, ponernos en el centro del huracán. ¿Y esto qué es lo que significa? Pues por una parte, no hacer. Por una parte, no hacer. ¿Qué es eso de no hacer? Por favor, no hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Es así de sencillo. Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos lo que pretenden, ya sabemos cómo nos manipulan, pues simplemente no le hagan más el juego. Ya está. No hagas lo que ellos quieren que hagas. Es una de las maneras, es imprescindible de hecho, para situarte en el centro del huracán. Por ejemplo, ellos se empeñan en convencerte de que hay que pedir préstamos. Pues no pidas préstamos. En la medida de lo posible no pidas préstamos. Y en la medida de lo posible libérate de los que ya tengas. Sin agobio, en la medida de lo posible. Rompe esa dinámica. Por ejemplo, date cuenta de que el trabajo es una obligación. No digo con esto que no trabajes, entendiendo por trabajo el desarrollo de una actividad laboral ajena a tus dones y tus talentos. No digo con esto que no trabajes. Si tú consideras que tienes que trabajar para obtener unos ingresos, trabaja. Pero no olvides, por favor, que no es una suerte, que no es un derecho, es una imposición de esos pocos que han acumulado la riqueza de todos y que nos obligan a, para tener unos ingresos con los que cubrir las necesidades, desarrollar un trabajo. No olvides que es una obligación. Y no olvides, por favor, tus dones y talentos. Que ese trabajo alejado de tus dones no te haga olvidar tus dones. Igualmente, las necesidades. No haga lo que ellos quieren. No sigas la dinámica del consumismo. No crees necesidades artificiales. Instálate en una vida sencilla. Instálate en la tranquilidad de vivir. A lo mejor, sin llegar a lo que dijo San Francisco de Asís, pero sí entendiendo muy bien lo que dijo San Francisco de Asís. Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? Es todo lo contrario de lo que ellos quieren. Necesitan mucho, y lo mucho que necesitan lo necesitan mucho. Y tienes que trabajar no sé cuántas horas, y tienes que pedir préstamo y crédito para conseguir lo que quieres. Ojo, tranquilo, vamos a pararnos. Vamos a moderar nuestro ritmo de vida. Esta manera de tener siempre la agenda llena. Una cosa y otra cosa, siempre corriendo, siempre con estrés. Eso está en nuestra mano. Y no consiste en hacer, sino en no hacer. En no hacer lo que ellos quieren, precisamente. Es así de sencillo. Y así te vas colocando en el centro del huracán, en el ojo del huracán. E igualmente, para colocarte en ese ojo del huracán, esa toma de conciencia de la que hablaba anteriormente, llévala a tu vida cotidiana. En tu alimentación, lleva la conciencia a tu vida cotidiana en la alimentación. En el conocerte a ti mismo, en el darte cuenta de que eres mucho más que tu cuerpo, que tienes aquí algo que es divino, que es infinito, que es eterno. Descúbrelo,
sácalo. El subido sentir de la divinal esencia que hablaba San Juan de la Cruz, ponlo de manifiesto en tu vida cotidiana. Descubre cuáles son tus dones y talentos. Lleva la conciencia a la salud y a la enfermedad. Date cuenta de que las cosas no son tan importantes el qué pasa, sino el cómo vives lo que pasa. Y desde la conciencia, esa conciencia aplícala a la alimentación, a la enfermedad, a la salud, a la educación, a todo lo que, de hecho, a través de Espató y de Recuerda TV, venimos dedicando mes tras mes programas. Conciencia centrada en ámbitos concretos de nuestra vida. Conciencia centrada en la mente. Para ya la mente. Acállala, tranquilízala. Pon la mente a tu servicio. No estés tú al servicio de la mente. Cosas como esta las hemos venido compartiendo en programas de Recuerda TV y las seguiremos compartiendo. Y es simplemente que la conciencia lo lleves a tu día a día. En todos los ámbitos de tu vida normal y corriente. Que no te dejes llevar por los mensajes que ellos dan. En el ámbito, por ejemplo, de la enfermedad. La enfermedad siempre, lo hemos comentado en el programa que se emitió en Recuerda TV el día 29 de diciembre del año 2015, que está en el canal de Recuerda TV, hablamos precisamente cómo vivir en conciencia la enfermedad. Y cuando se vive en conciencia de la enfermedad se transforma en otra cosa. Sí, estás enfermo, pero se transforma en otra cosa distinta. O cómo vivir en conciencia cada cosa que sucede en tu vida. Porque cuando la vives en conciencia, las cosas se transforman en otra cosa. La tristeza es tristeza, pero ya es otra cosa. La soledad es soledad, pero ya es otra cosa. Cuando tomas conciencia, cuando te centras sobre todo en cómo vives cada experiencia. En cosas como esta, nos adentraremos en ella en el coloquio, si lo veis oportuno, pues está entre comillas la respuesta. Y desde luego, y ahora sí que concluyo, lo que os puede distorsionar más, a esa élite, desde nuestro corazón, lo único que ha de salir es amor. Amor. Sí. A esta élite que he descrito con sus círculos primero satánicos, los círculos después, todo esto que he descrito, que manipulan, que extorsionan, que nos confunden, que provocan dolor, que provoca sufrimiento. Bien, en el qué hacer, no olvidar esto, mucho amor, mucha comprensión, si cabe incluso respeto. Eso no significa que te cruces de brazos. Yo no estoy cruzado de brazos. Estoy compartiendo lo que estoy compartiendo. He sentido en mi interior compartir esto. Me hagáis caso o no me hagáis caso, a mí me da igual. Yo he sentido movilizarme, ponerme en movimiento. No me he quedado cruzado de brazos. Ahora bien, todo lo que comparto es desde el amor a ellos. ¿Por qué? Porque no somos como ellos. Precisamente por eso. Tenemos un corazón lo suficientemente grande, vosotros, vosotras y yo, como para darnos cuenta que ellos están en su proceso conciencial, que cada uno está en su momento conciencial y evolutivo, y ellos, permitidme que lo diga así, no dan más de sí. Es que no dan más de sí. No le podemos pedir peras al olmo, y ellos por su proceso conciencial y evolutivo no dan más de sí. Están en el sota, caballo y el rey de poder, dominio, riqueza, acumulación, topa a mí, topa a mí, topa a mí. En lugar de espató, topa a mí, topa a mí, topa a mí. Están en esa dinámica. Y ya está. Esto no significa que nos crucemos de brazos. Desde el corazón que cada uno haga lo que considere oportuno. Pero ojo, no caigamos en el resentimiento, no caigamos en la ira, no caigamos en la resistencia, porque entonces nos vuelven a pillar. En cuanto que de nuestro corazón salga la resistencia, la ira, la confrontación, el conflicto, ya nos han pillado. Porque esa es la forma de vida que ellos quieren que tengamos. Ante ellos, amor. Mucho amor y mucha comprensión. Repito, eso no significa inacción. Pero que lo que salga de dentro y nos movamos sea desde el más absoluto amor. Que no haya resentimiento en nuestros corazones. Que no haya ira en nuestros corazones. Ellos están en su momento evolutivo y conciencial. Y de poderosos no tienen nada. Tienen el poder que nosotros en nuestra inconsciencia le hemos dado. Pero en cuanto que tomas conciencia, ese poder ya no lo tiene. Por ejemplo, con toda tranquilidad os digo, y no se trata de que yo ahora aquí me convierta en un ególatra. Ellos no tienen mi poder. Se acabó. Ellos no tienen mi poder. Yo me he dado cuenta que luchar contra ellos no sirve de nada. Que resistirse, que pelearse no sirve de nada.
me he dado cuenta que los instrumentos que ellos ponen a nuestra disposición para cambiar el sistema no sirven para cambiar el sistema, porque si no, no nos los pondrían a nuestra disposición. Me he dado cuenta que la política no sirve de nada, que la política es simplemente un ardid ideados por ellos, y la política jamás ha cambiado ni cambiará nada. Aparentemente en momentos concretos sí, pero cuando ellos quieren le dan otra vez la vuelta al puzzle y lo ponen como le da la gana. ¿Quién se cree que actualmente los gobiernos mandan? Son otras cosas los que mandan y nos empezamos a dar cuenta ya. Pues bien, ya está bien de lucha, ya está bien de resistencia, ya está bien de pelearnos con, que de nuestro corazón, metiéndonos dentro, lo que sale no es eso, lo que sale es simple y llanamente, hay otra vida posible. Claro que la hay, pero esa vida posible la hago yo en mi día a día. No la puede hacer nadie por mí. Lo siento mucho, pero nadie puede hacer la vida distinta si no sois vosotros mismos en vuestra propia vida. Depende de vosotros, exclusivamente de vosotros. Que vuestra energía, que vuestra fuerza, que vuestro corazón, que vuestra atención, que vuestra conciencia vaya dirigido a crear eso nuevo en vuestra vida cotidiana. En cada momento de vuestra vida cotidiana. Que se dirija a eso. No empeñaros en pelearos con ese viejo mundo. No os peleéis. Eso es un huracán de magnitud creciente. Eso ya no da más de sí que más de lo mismo. Y como se nos narra en la Biblia, hay una gente que optan por vivir una vida distinta. Y se van de esas ciudades que nos cuentan en la Biblia que se llamaron Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, por decirlo de alguna manera, serían el desbarajuste tremendo al que venimos haciendo referencia de cómo funciona el sistema y de cómo funciona la élite. ¿Qué hace esa gente? Se van a comenzar una nueva vida. Se nos habla en la Biblia, por ejemplo, de la familia de Lot. Y la familia de Lot siguen a Abraham y se van a una nueva vida. Abandonan ese viejo mundo para vivir una nueva vida. Ya está. Es así de sencillo. Eso sí, si alguien cuando quiere vivir una nueva vida se vuelve para atrás, si alguien cuando quiere vivir una nueva vida, en lugar de vivir la nueva vida, sigue mirando a la vida anterior, le pasa lo que le pasó a la mujer de Lot. La mujer de Lot, recordaréis que se nos dice en la Biblia que volvió la vista atrás. Qué bella descripción. Y se convierte en una estatua de sal. Es decir, te estancas, te estancas. El quid de la cuestión está en que ya, en conciencia, digamos, se acabó. Y desde el amor, fijaros, desde la comprensión, nos demos cuenta de que todos estos círculos, incluso el primero, nos están posibilitando el gran avance en conciencia, sin precedentes en vuestra vida y en la mía, en esta y otras encarnaciones, porque es el gran avance en conciencia de que surja el amor incluso en este contexto. Si de nuestro corazón, ante lo que he descrito en el programa anterior y lo que he descrito en esto, si resuena en nuestro interior y ante todo eso lo que sale de aquí es amor, ya está. Ya está. Y entonces incluso estamos agradecidos, porque actuando como actúan, yo ya por mi proceso conciencial y evolutivo, lo que sale de mí es amor, comprensión y amor. Y cuando el amor y la comprensión se da ya en ese escenario, significa que ya tu amor y tu comprensión va a llenar todos los escenarios posibles.